El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, el capítulo 8, vamos a leer el versículo 16. Isaías, capítulo 8, versículo 16. Voy a leer la palabra de Dios en la versión Reina y Valera del año 1960 y dice a su letra así. Isaías capítulo 8, versículo 16, acompáñeme por favor en esta lectura. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y dice el versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Como lo dije, el TLC del Eterno. La mayoría de los expertos en materias económicas aseguran que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América proveerá a nuestra nación de bienestar económico y social. Salvo la opinión de algunos críticos del gobierno, esto parece ser cierto. Sin embargo, para nadie es un secreto que este tratado ha tenido enormes dificultades. La crisis parapolítica es un enorme obstáculo para la firma de este convenio. El nivel de violación de los derechos humanos en nuestra nación, este también es otro obstáculo. Y lo último que escuchamos por los medios masivos de comunicación es la exigencia de la presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos al presidente colombiano. Estas cosas ponen en peligro la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Si se superan estas crisis, los expertos aseguran que habrá tratado y como consecuencia una gran posibilidad de desarrollo económico para la nación. Por eso es que el presidente, a raíz de esta exigencia de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, agilizó los procesos a nivel de la justicia colombiana contra los paramilitares, contra los guerrilleros y gente que está al margen de la ley, aún políticos vinculados en todos estos procesos de corrupción. Las relaciones de Dios con el hombre, escuche, están orientadas por una serie de pactos. En las Escrituras, estos pactos teológicos son 8. 2 con Adán, 1 con Noé, 1 con Abraham, 1 con Moisés, 1 con Israel, 1 con David y el llamado Nuevo Pacto, que es hecho con Dios y con el que es creyente en Jesucristo. El nuevo pacto no fue hecho con la iglesia como colectividad. Aclaro eso. Eso es muy importante. El nuevo pacto o Nuevo Testamento es hecho con el que es creyente en Jesucristo. Usted no va a encontrar una sola cita en la Biblia que nos revele que Dios ha hecho un pacto, un nuevo pacto con la iglesia como colectividad. No, lo ha hecho con el cristiano, con el que es creyente a nivel personal en Jesucristo. Tampoco para nadie es un secreto que las relaciones de Dios con su pueblo están en crisis. En la Biblia encontramos más de 8,000 promesas que hacen parte de los pactos. Sin embargo, las condiciones del pueblo no son las mejores. Y esta condición se debe a las crisis que existen en estas relaciones. La relación Dios-creyente o iglesia-Cristo. Estas relaciones están en crisis en estos tiempos. 3 son las crisis que impiden que el pueblo goce
de una vida en plenitud, tal como la prometió el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la primera crisis? La crisis de testimonio. Escúcheme, la T, crisis de testimonio. Estas crisis de malos testimonios se están viviendo con mucha frecuencia en el liderazgo de la iglesia. Los líderes de la iglesia, los que están al frente, los que están en posiciones de autoridad. Estamos viendo y estamos descubriendo cantidades de malos testimonios. Estamos descubriendo pecados que se hacen patentes a la opinión pública en el liderazgo de la iglesia. Por eso dice la Escritura, ahí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esta es un requerimiento, esta es una disposición, este es parte del perfil que se necesita para el que es un ministro. Debe tener buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Sigue diciendo el apóstol Pablo en su carta pastoral a Tito, en el capítulo 1 y el versículo 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Irreprensible como administrador de Dios. Pero ¿qué estamos viendo? Obispos, ministros, líderes de la iglesia, envueltos en malos testimonios, crisis de inmoralidad, problemas de robo, problemas de faldas, problemas con el ego, problemas de carácter, crisis de malos testimonios en la esfera ministerial. Es que el enemigo sabe que atacando y destruyendo el liderazgo asesta un golpe mortal al ministerio. El enemigo por eso ataca directo a la cabeza. Así que si en la iglesia hay alguien por el cual hay que estar orando las 24 horas del día, es precisamente la esfera ministerial. Los pastores, los líderes, las personas que están en eminencia, los ministros que están llamados a ejercer la autoridad de Dios. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 27, escuchen las palabras que el Señor Jesucristo revela aquí. Marcos 14, 27. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El enemigo sabe a quién tiene que atacar principalmente cuando quiere sumir a la iglesia en una crisis de testimonio. Ataca al pastor, ataca a la cabeza, ataca al dirigente, porque sabe que atacando al pastor, atacando a la dirigencia, las demás ovejas van a ser dispersadas. El enemigo no juega al culto, el enemigo no juega a la religión, el enemigo no juega al ataque como en una guerra de muñequitos, donde los malos son vencidos por los buenos o viceversa. No, no. La lucha que el ministerio tiene contra el reino de la maldad, escúcheme, es real. El ataque del diablo viene de una manera real y frontal contra el liderazgo, contra los que están en posiciones de autoridad, para destruir el reino. Por eso cada ministro, cuando es tentado por el diablo, sabe que tiene que cuidarse, porque una caída implica un golpe mortal al reino de Dios. Graves consecuencias para el ministerio trae una caída de un líder. El hombre llamado al ministerio debe proteger la integridad de su testimonio y su credibilidad. Integridad, escúcheme, y credibilidad van de la mano. Van muy de la mano. Cuando un ministro pierde su testimonio, automáticamente pierde su credibilidad. Nadie cree en él. Y el problema es que el mundo inmediatamente juzga. Por la caída de uno, juzga a los demás. Cayó uno. Dicen,
todos los pastores son iguales, ¿ya viste? Todos son iguales. Y por la crisis, por la caída de uno, los que están en comunión con Dios llevan también las consecuencias. Como dice el refrán popular, carga el pato por los que cayeron. Cuando de veras nosotros tenemos que darnos cuenta de que los hombres que son llamados al ministerio, usted como iglesia, como miembro de una comunidad cristiana, o usted que no lo es, son seres humanos los que son llamados al ministerio. Al fin y al cabo, estamos sujetos a las mismas pasiones y a las mismas debilidades que usted. No somos seres perfectos. Antes, por el contrario, somos seres perfeccionables. Pero un siervo de Dios que es tentado a prebendas y a concesiones con el mundo y a enlazarse en situaciones del mundo, debe tener en cuenta que su integridad y su testimonio valen mucho, y que su credibilidad y la credibilidad de los ministros que son sus consiervos también está en juego. Que cuando cae él afecta, la caída, el impacto afecta a todos los demás. Por eso es que hay que cuidar el testimonio para que no perdamos credibilidad. En otras palabras, hay que ser íntegro, íntegro. Y aquí es donde muchos fallan, porque una cosa es estar como miembro de una iglesia, colaborar con un liderazgo local, y otra cosa es estar al frente de un ministerio. El hombre de Dios debe ser íntegro. Eso significa que por eso es que no todos son llamados al ministerio, porque se requiere de una integridad altísima. Yo creo que el obispo de Dios, el ministro de Dios, es la persona que más alto perfil moral necesita para ejercer este oficio. Usted ve en el mundo que un abogado puede cometer una falla, pero el abogado es reintegrado a su profesión y no hay problema. Un aviador puede cometer un error en el vuelo, en el plan de vuelo. Sin embargo, ese error humano, aunque le puede costar la vida y le puede costar la vida a la tripulación y a los que vuelan con él en el avión, si sobrevive de la estrellada, este piloto puede seguir volando. Un médico puede cometer también muchos errores, puede matar a mucha gente. Hay llamados también los médicos matasanos, ¿sí? Pero definitivamente, si la persona reconoce su falta, puede seguir ejerciendo su profesión. Pero dígame una cosa, cuando un pastor, un ministro falla, es muy difícil el camino de la restauración. No estoy hablando de la restauración espiritual y moral, estoy hablando de la restauración ministerial. Es muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque su credibilidad y su autoridad se han perdido. Y es muy difícil volver a creer en alguien que ha fallado, que ha cometido un pecado, una falta. Es muy difícil. Los ministros vivimos del testimonio y de la credibilidad, de nuestra integridad como hombres de Dios. Las crisis de testimonio se dan porque muchos ministros no tienen clara su identidad ni su posición en el reino. No hay claridad en cuanto a lo que son ni la posición que ocupan en el reino. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 4, y dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si el Señor te ha hecho un llamado, usted tarde o temprano, aunque usted esté trabajando en lo secular, usted, mi estimado hermano, va a tener que dedicarse de tiempo completo al ministerio. Y una vez que usted está involucrado de tiempo completo en el ministerio, usted no puede volverse atrás. Usted no puede echar la mano atrás en el arado, volverse del llamado que Dios le ha hecho, porque usted es un siervo del Señor. Y aunque te ofrezcan la presidencia de los Estados Unidos, como fue el caso de Billy Graham, cuando en los años 80 le ofrecieron ser candidato presidencial y respaldarlo en esta campaña para aspirar a ser el presidente de la nación más poderosa del mundo, Billy Graham dijo: no me rebajaré a ser presidente de los Estados Unidos de América por causa de mi ministerio. Estamos hablando del hombre que de pronto como evangelista ha llevado más almas a los pies de Cristo en el siglo XX, Billy Graham. Sin embargo, hay muchos que hoy, por menos que eso, por menos de la presidencia de un país como los Estados Unidos de América, dejan el llamado al ministerio para irse a servir en labores civiles, en labores de esta vida, que no le van a retribuir absolutamente nada al reino. Escúchenme. Zapatero a tu zapato, así de sencillo es.
Si Dios te llamó a ser un ministro, ¿por qué tienes que volverte atrás del llamado? Si irrevocables son los dones y el llamamiento, ¿por qué tienes que volverte atrás? Nosotros podemos influir a este mundo y podemos llevar el mensaje del evangelio sin necesidad de estar en estos sitios. Yo hablo a los ministros, no estoy hablándole a un líder en la iglesia, a un laico que puede tener aspiraciones a una magistratura civil. Nehemías, escúcheme, Nehemías fue un copero que servía al rey Artajerjes en Persia. Y Dios usó a Nehemías para restaurar las murallas de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén. Pero al lado de Nehemías, Dios levantó a un hombre que se ocupó de la reestructuración del ministerio, de la parte espiritual. Nehemías trabajó al lado de Esdras. Cada uno en su lugar, cada uno en su posición, aportó al reino lo que era necesario. Nehemías sirviendo en los aspectos civiles, porque no era un ministro, no era un sacerdote, no era un levita, era un laico. Y Esdras sirviendo como sacerdote en la parte ministerial. Ni Nehemías invadió el espacio de Esdras, ni Esdras el de Nehemías. Así es que cuando no se tiene una claridad de lo que usted es, no se tiene identidad clara de lo que usted es, ni de la posición que tiene en el reino, es fácil que usted entre en crisis. Y con esta crisis de identidad y de posición, afecta al reino. El ministerio es una vocación divina, requiere de un llamado divino. No es para todo el mundo. Cuando la Escritura dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos, se está refiriendo no a la salvación, se está refiriendo al ministerio. Son pocos los escogidos para el ministerio, aunque muchos son llamados. El ministerio es un privilegio. Es un privilegio de muy pocos. Una honra para muchos, pero es un privilegio para unos pocos. El ministerio es un don divino. Cuando la palabra de Dios dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, hay que entender que así como el Espíritu Santo da dones espirituales para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, el Señor Jesucristo da dones ministeriales para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. Esos dones ministeriales son los apóstoles, los pastores, los ministros. Entonces, por favor, no te confundas con una crisis de testimonio porque no sepas quién eres ni qué posición tienes en el reino. Los ministros tienen una posición de privilegio en el reino. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted se da cuenta que los ministros están en la diestra del Señor, están protegidos y tienen un compañerismo y una comunión especial con el Señor. Por favor, no te vuelvas atrás, porque tienes un privilegio, un don y una vocación muy grandes para que tú te vuelvas atrás y milites en los negocios de esta vida de la que Dios te ha sacado para supuestamente influir con el mensaje del evangelio a este mundo. Podemos hacerlo desde nuestra posición, podemos hacerlo, pero no mezclándonos con ellos. El Señor Jesucristo dijo claramente que nosotros, escúcheme, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda crisis es la crisis de ley. L de ley. Te dije primero testimonio, ahora te estoy diciendo ley. Ley viene de L, se escribe con L. La ley para todo judío era la Torá, el Nevijín y el Ketubín. En otras palabras, el Pentateuco, ¿sí?, los profetas y los demás escritos. Eso era la ley para el judío. Hay crisis de instrucción, hay crisis de palabra en este tiempo. Esta crisis se da en todas las esferas del reino, tanto a nivel del cuerpo ministerial como a nivel de toda la iglesia en general, del cuerpo eclesiástico. Crisis en todas las esferas. La gente habla de la palabra, pero la gente no quiere ser instruido por la palabra. La gente dice que quiere el rema de Dios, pero sin sentarse en un aula de clases a pagar el precio para recibir el conocimiento. Y escúcheme, no puede haber rema si no hay conocimiento. El rema necesita del logos. El logos es conocimiento. Pero usted no puede decir que tiene el rema, que tiene revelación, sin tener conocimiento de la Escritura. Eso es presunción y hasta charlatanería. La responsabilidad mayor de un pueblo sin instrucción e ignorante reposa
en el liderazgo del ministerio. Una vez más, repito eso, la mayor responsabilidad de un pueblo que no tiene instrucción y es ignorante en la palabra, reposa en el liderazgo de la iglesia, en el liderazgo del ministerio. Dice el profeta Malaquías en el capítulo 2 y el versículo 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Es el ministro, es el hombre de Dios el que tiene la responsabilidad de instruir al pueblo de Dios, de enseñar al pueblo de Dios, de tener el consejo de Dios. Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2 y el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra. Escúchame, hay ministros que no saben lo que es la exégesis, no saben lo que es la hermenéutica, no saben lo que es la oratoria cristiana, no saben lo que es la homilética, pero cuando tú lo llamas a estudiar, te dicen, no tengo tiempo, estoy ocupado en el ministerio, estoy ocupado en esto y en esto, y ahí están, en un activismo ministerial que no responde realmente a la prioridad que tiene como ministro. La Biblia enseña que otra es la prioridad del que es llamado al ministerio. Entonces imagínense, en un pueblo donde los líderes, los que deben tener el consejo, no estudian la palabra, ¿qué se deja para el resto del pueblo? ¿Qué se deja para el resto del remanente que quiere ser fiel al Señor? Por eso, la mayor responsabilidad de un pueblo ignorante reposa en el liderazgo. Hay muchos que les da pesadilla entrenarse, matricularse en una institución que los capacita teológica, bíblica y ministerialmente. Y son muchos los obstáculos que ponen. Ahora, hay ministros incluso que le impiden a sus líderes capacitarse, estudiar, entrenarse, porque ven en sus líderes preparados una amenaza, cuando debieran ser motivo de alegría y de gozo, porque se están entrenando, porque Dios les va a dar un ministerio, porque Dios les va a confirmar un llamado. No, son motivos de preocupación porque los miran es como amenaza, lo miran como enemigo, lo miran como competencia. Le digo, mi estimado consiervo, amado hermano, no le tenga temor a la competencia, téngale temor a la incompetencia. Y ojo, que hay muchos líderes, ministros de la palabra, incompetentes en un púlpito, hablando dizque la palabra de Dios, pero sin ningún tipo de entrenamiento ni de conocimiento bíblico, teológico y ministerial. Es una vergüenza para América Latina ser una región del mundo en donde los peor preparados son los ministros del Evangelio. Escúchame, no es una mentira. Métase en la internet y averigüe el grado de escolaridad y de formación teológica, bíblica y ministerial de los ministros de América Latina y usted se va a aterrar de ver tan bajo porcentaje de ministros preparados. Mientras que el pueblo no sea adoctrinado en la palabra, no conocerá el verdadero perfil de un líder cristiano, porque es la palabra la que te define cuál es el perfil. Pero como te esconden la palabra, como la palabra te la niegan, como lo que le dan al pueblo es algarroba, como lo que le dan al pueblo son sobrado o recalentado, ¿qué visión espiritual va a tener el pueblo de lo que es un verdadero líder? De lo que es un verdadero siervo del Señor, de lo que es un ministro del Señor. No, ellos reflejan y enseñan el modelo que les conviene. Por eso cuando a usted, su pastor o alguien en la iglesia, su líder, su maestro, le impida entrenarse, capacitarse, prepararse, escapa por tu vida, mi amado hermano. Porque tú tienes que darle cuentas a Dios de tu vida espiritual y de tu llamamiento. Tienes que darle cuentas es a Él y no a los hombres. Cada creyente en Jesucristo tiene la responsabilidad personal de formarse en un programa de discipulado cristiano, cueste lo que cueste. Mucha gente que dice que es que no estudian porque es que es muy caro. No, déjeme decirle, cuando la vida espiritual usted sabe lo que es, no hay precio realmente que usted pueda pagar por madurar, por invertir en su vida espiritual. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y el versículo 26, dice la Escritura que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía de Siria. Note, a los discípulos se les llamó cristianos. No dice, y a los cristianos se les llamó discípulos por primera vez. No, el texto dice es, y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Qué es lo que te quiero enseñar aquí? Que para usted ser un verdadero cristiano,
usted necesita primero ser un discípulo. Usted necesita entrenarse, capacitarse, ser enseñado en un programa de discipulado cristiano para poder llamarse un cristiano auténtico. Por eso es que hay muchos cristianos que son solamente cristianos de boca, cristianos de nombre, pero no realmente cristianos nacidos de nuevo, discípulos de Cristo, entrenados en una disciplina espiritual, entrenados en la palabra. Es un principio espiritual verdadero, que cuando se ama a Dios íntegramente, se tiene que amar y obedecer su palabra. Es inaudito que alguien que diga que ama a Dios no ame la palabra, ni guarde la palabra. El Señor Jesucristo fue bien claro. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, el versículo 21, dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Y el versículo 23 dice: respondió Jesús y dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No se puede decir que amas a Dios y no amas su palabra. Hay que amar la palabra, aunque sea dura, aunque la palabra nos golpee, nos hiera. Ella es como espada de dos filos. Ella penetra, y cuando penetra corta, y cuando sale también corta. Pero es la palabra de Dios. Y acuérdate, por la palabra de Dios tienes la victoria. Y por la palabra de Dios tienes la respuesta a tus oraciones. Y es la palabra la que verdaderamente a ti te va a formar. Es la palabra la que te va a iluminar, la que te va a orientar. ¿Cuándo va a terminar entonces esta crisis? Cuando el pueblo entienda que no puede ser más ignorante. Y cuando el liderazgo asuma su prioridad en el ministerio. ¿Cuál es la prioridad? Dije, del que es ministro, del que tiene un llamado. La oración y la piedad. Ahí está su primera prioridad. Eso es lo primero. Dios te ha llamado a eso, a vivir una vida de oración y de piedad. Y la segunda prioridad es la palabra. En el capítulo 6 del libro de los Hechos, los apóstoles del Señor, cuando ellos constituyeron a los primeros diáconos de la iglesia, en el capítulo 6 y el versículo 4, dice la Escritura: y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Escuche, ese fue el testimonio de los apóstoles. Ellos no podían servir a las mesas, porque ese no era su labor, ese no era su llamado, ese no era su oficio. Eso lo podían hacer otras personas, llamadas por Dios, constituidas por ellos, pero ellos no podían hacer eso. Y ellos dijeron: persistiremos nosotros en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí están las prioridades. Ahí están las verdaderas prioridades de un siervo de Dios. No es otra cosa. Es que te ocupes en esto. Ocúpate en la palabra. Ocúpate en tu vida de oración. Pablo dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 4, los versículos 13 al 15. Primera carta a Timoteo, el capítulo 4, los versículos 13 al 15. Dice así la Sagrada Escritura. Repito, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 13 al 15. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Practica estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Esta es la prioridad, mi amado hermano, no es otra cosa. No andar por ahí haciendo retiros, encuentros, no andar por allí diseñando bazares, o llevando a paseos, o haciendo otro tipo de actividad diferente a la que Dios te ha llamado. Predica, enseña la palabra y dedícate a la oración y a la vida piadosa. La tercera crisis de compromiso. C, viene de compromiso. Te dije, las crisis son tres. P, testimonio. L, ley, instrucción, palabra. C, compromiso. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Bien puede traducirse este pasaje así: pero el que se casa con el Señor, un espíritu es con él. Porque el verbo que se usa es el mismo. Casarse o unirse es comprometerse con el Señor. La falta de liderazgo y de instrucción sana y completa, ¿qué produce? Como consecuencia, crisis de compromiso. Cuando el liderazgo no se ocupa de su tarea, cuando no hay instrucción sana,
La consecuencia es que el pueblo no se compromete con la obra de Dios. Creyentes, como dice un amigo mío, wichi, mitad cristiano, mitad mundano, con un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Falta de compromiso. No se comprometen con nada. No están dispuestos a emplear su tiempo, sus capacidades, sus recursos en la obra de Dios. No están comprometidos con la obra del Señor. La crisis de compromiso es el producto de una vida también sin comunión con el Espíritu Santo. Cuando no se tiene comunión con el Espíritu, ¿qué compromiso cree usted que va a haber? Ninguno. Dice el libro de los Salmos, el capítulo 25 y el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes? ¿A quiénes Dios le hará conocer su pacto? A los que están en comunión íntima con Él, a los que le temen. Por eso, una persona que no está en comunión con el Espíritu Santo, ¿qué compromiso va a tener con la obra de Dios? ¿Qué compromiso va a tener con el nombre de Jesucristo? ¿Qué compromiso va a tener con la causa del Señor? ¿Qué compromiso va a tener con el ministerio? No va a tener ningún compromiso. A él no le interesan estas cosas. Pero sí le interesa la bendición, la prosperidad. El sabio Salomón dice en el capítulo 3 del libro de los Proverbios y el versículo 32, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. ¿Ya se dio cuenta por qué es que muchos actúan injustamente y no se comprometen con la obra de Dios? Porque no están en comunión con el Espíritu Santo de Dios. La falta de compromiso con el Señor produce un liderazgo ilegítimo y una casta de ministros usurpadores e indignos. Tenemos una lista larga en la Biblia de ministros usurpadores, indignos del ministerio. Allá en Tercera de Juan se menciona uno llamado Diótrefes, que se apoderó de la iglesia y le impedía a los apóstoles entrar en la iglesia y a los que los apóstoles enviaban. Dice la Tercera de Juan, el versículo 9, la palabra de Dios revela: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes marca una tendencia en este tiempo de ministros usurpadores e indignos que están en el ministerio sin un verdadero llamado y que se han apoderado de la iglesia como si la iglesia fuera de ellos, que se han apoderado de los ministerios como si los ministerios fueran de ellos. Hay otro ejemplo en la Biblia, en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces es un libro que revela el periodo más oscuro del pueblo de Israel, el periodo de decadencia más grande, la forma como Israel rechazó el gobierno de Dios y pidió un rey que los gobernara como las demás naciones. Este es el periodo de los jueces. En este tiempo, dice la Escritura, capítulo 17, versículo 1, hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, era un efrateo del monte de Efraín, se llamaba Micaía, y dice así la Sagrada Escritura, desde el versículo 5 de este capítulo: y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote. Tengo que aclararles que este Micaía no era de la tribu sacerdotal, pero él se hizo de su propia iglesia, se hizo de su propio pastor, y dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. La falta de compromiso con el ministerio da como resultado esto: gente que se autollama y gente que se apodera de los ministerios y de las iglesias como si fueran de ellos. Y dice la Escritura: y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín, vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo: ¿de dónde vienes? Y el levita le respondió: soy de Belén de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa, y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre, y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías, dice, consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo: ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote.
Micaías profanó el sagrado ministerio. Micaías profanó el sacerdocio. Micaías nombró a un ministro como ministro para él, como sacerdote para él, a su propio hijo, sin ser de la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Y luego contrató a uno que sí era levita y le puso sueldo, le puso salario. En otras palabras, Micaías creó su propio concilio, con superintendente y todo, y le pagaba un salario por año para que, al tener allí el supuesto ministerio, la bendición de Jehová reposara sobre él y él fuera un hombre próspero. Esa es la visión de aquellos que no tienen compromiso con el Señor. Ese es el resultado de una crisis de liderazgo ilegítima, de una casta de ministros usurpadores, indignos y asalariados. La crisis de compromiso ha devaluado la obra y la persona de Cristo y ha generado una iglesia casada con el mundo. Porque donde no hay compromiso ministerial, pues la iglesia se casa con el primer postor. Y en este caso el mundo la ha enamorado, la ha seducido, y por eso se ha comprometido la iglesia con el mundo. ¿Cuándo termina esta crisis? Termina cuando la iglesia se arrepienta y cuando el liderazgo ministerial de la iglesia asuma su autoridad espiritual y renueve su pacto matrimonial con el Señor. Porque mientras estamos en este tiempo, hasta que llegue el Señor, la iglesia es la desposada de Cristo. Pero escúchame, esta desposada tiene que presentarse virgen, pura, sin contaminación y sin mancha, comprometida solo con Él y con ojos solo para Él, el día que venga Cristo por ella. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Quiero concluir en esta hora. Integridad, instrucción e identidad son poderosos antídotos contra la crisis de testimonio, palabra y compromiso. Somos responsables de edificar una iglesia sin mancha ni contaminación para el Señor. Pero cada quien tiene que aportar su arte y parte. No podemos dejar que el mundo, el secularismo, el diablo y la inmoralidad destruyan la iglesia. Debemos poner nuestros ojos en el Señor y orar que Él envíe obreros a su mies, obreros conforme a su corazón, ministros con corazón de siervos y no de faraones o emperadores que se adueñen de la grey. La iglesia es del Señor, pero cada quien dará a Dios cuenta de sí y de su obra. Honre a Dios, comprometiéndose con su obra, y Dios le honrará a usted. Si queremos las bendiciones del pacto, tenemos que cumplir nuestra parte, y Dios, en su fidelidad y misericordia, cumplirá siempre la suya. Dios los bendiga. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.